Esta breve reflexión le he titulado Cuando la compasión de Cristo vence la debilidad de los apóstoles. Cuando la compasión de Cristo vence la debilidad de los apóstoles. Y es tomada de Marcos 9:17, 29. Marcos 9:17, 29. Y lee como sigue. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? He de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, así es. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Yo te mando. Espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
Estamos celebrando un aniversario. Gracias. Estamos celebrando un aniversario. Y celebrar un aniversario es porque estamos teniendo éxito en lo que estamos haciendo. Pero para seguir teniendo éxito por 12 años más, hay que entender ciertas cosas de la palabra del Señor. Fíjese, yo te titulé la reflexión: cuando la compasión de Cristo vence la debilidad de sus apóstoles. Cada uno de nosotros aquí es un apóstol, porque hemos sido escogidos para llevar la palabra de Dios. Tarea que no es fácil, tarea que no le agrada a Satanás. Y tenemos que entender lo que está expuesto en ser apóstol. Un apóstol. Los riesgos y los peligros que existen, porque somos guerreros del Señor. Somos soldados del Señor para ir a llevar la palabra de Dios allí donde sea necesario. Y para hacer tal cosa, tenemos que tener las herramientas, tenemos que tener el entendimiento necesario de cómo opera Satanás. Tenemos que tener el entendimiento correcto cómo estamos hechos y de qué estamos hechos. Como educador, muchos de ustedes saben que aparte de ser educador, también soy profesor de psicología en la universidad. Y a cada momento tengo que trabajar con personas que actúan raro. Donde a veces el mundo de la ciencia le dice que es una enfermedad, pero lo que está sucediendo te dice que es otra cosa. Y es importante nosotros entender cómo opera Satanás. Y por eso este libro, el libro de Marcos, es muy importante. Y yo quisiera compartir como educador al fin ciertos detallitos de este libro, ¿verdad? Nos dice que el libro de Marcos es el libro más corto de los 4 evangelios. Nos dicen también que era considerado una abreviación de Mateo. Por lo tanto, rara vez era citado. Era un libro que no se le daba mucha importancia porque era una copia de Mateo, ¿verdad? Pero, fíjense, en el siglo XIX, después de serios análisis de los primeros 3 evangelios, llevó a los eruditos a pensar que no era una abreviación de Mateo, pero sí el primero de los 3 evangelios. Y la fuente primaria para Mateo y Lucas. Fíjense qué interesante. Antiguos y reputables testigos atestiguan que el segundo evangelio se deriva
de Juan Marcos, quien aunque no era uno de los apóstoles, fue un fiel intérprete de Pedro, que era apóstol, cuyo testimonio fue la fuente principal del Evangelio de Marcos. Así que Juan Marcos estaba escribiendo aquello que Pedro le dictaba de experiencia, de aquello que Pedro había vivido como apóstol. Este Juan Marcos es el hijo de María, en cuya casa la primera iglesia se reunió en Jerusalén, como nos dice Hechos 12:12. Marcos se tomó ciertas libertades con el orden cronológico de algunos de los eventos. Por eso era que los eruditos y las autoridades veían ciertas cosas cambiadas, porque para Marcos quizás no era importante el orden del evento, simplemente el evento. Nos dice también que Marcos parece que compuso este evangelio para el año 64, cuando Pedro llegó a Roma. Y vuelve y nos repite y nos afirma que Pedro sí fue a Roma y que fue a predicar, fue a llevar la palabra. Se asume que si lo compuso en Roma, entonces su audiencia principal debió haber sido cristianos romanos, o sea, gentiles romanos. Esto es corroborado por el hecho de que Marcos raras veces cita el Antiguo Testamento o cita costumbres judías desconocidas a los gentiles. Traduce frases arameicas y hebreas por equivalentes griegos y finalmente incorpora un sinnúmero de latinismos. O sea, Marcos se está dirigiendo a un público que no le interesa mucho las tradiciones, las ideas, la teología judía. Lo que le interesaba a este pueblo influenciado greco-romano era la acción. Los romanos eran muy dados a la acción. Y Marcos está trabajando con un pueblo gentil y influenciado por esa actitud romana. Y aunque los romanos eran muy imitadores de los griegos, los romanos se copiaron todo de los griegos, pero los romanos hicieron algo que era muy romano, muy genuino, y eran los códigos de leyes que llegan hasta nuestros días en el concepto de la democracia y el Estado. Así que Marcos sabía que aquella gente no quería oír nada de Jerusalén, sino háblame de este que tú conoces, que se llama Cristo. Gloria a Dios. Adorar a Dios. Bendito Dios, aleluya. Poderoso. Y vemos entonces cómo Marcos pasa a mencionar esta situación donde Jesús se le trae una persona que estaba poseída, aparentemente. En Mateo habla de un epiléptico, ¿verdad? Puede haber sido el mismo caso, como puede haber sido
un caso diferente. Lo que sí sabemos fue que Jesús obró un milagro en ambas situaciones. Y Marcos narra que este padre, que estaba en crisis emocional porque tenía un hijo que estaba poseído por lo que él entendía que era un demonio. Y nos dice que este padre estaba angustiado, estaba sufrido porque este demonio se había acaparado de su hijo. Y lo interesante es que el padre lo trae al maestro, pero como estaban los alumnos, se lo presentó a los alumnos y los alumnos no pudieron hacer nada. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Que hay momentos en nuestra carrera de lucha y de pelea que somos impotentes ante las fuerzas del mal. Y no tiene nada que ver con que somos malos o hay algún pecado escondido. Simplemente a veces no estamos preparados para lidiar con Satanás. Y a veces subestimamos lo que Satanás puede hacer. Y fíjense cómo apóstoles que andaban con Jesús quedaron impotentes ante el poder de Satanás. Hermanos míos, hermanas mías, nos dice que tenemos que estar conscientes como guerreros del Señor, que tenemos que estar preparados para la batalla y usar las herramientas apropiadas. Que porque usted esté en la iglesia y yo esté en la iglesia, porque yo tenga este cuello clerical, no quiere decir que los demonios me van a hacer caso. Y a veces nuestro orgullo, nuestra vanidad, porque predicamos, porque somos pastores y pastoras, se nos olvida cuán fuerte y poderoso es Satanás. Y habrá momentos donde no podremos ser eficientes en el proceso de hacer lo que tenemos que hacer para el reino de Dios. A veces nos acomplejamos y nos creamos problemas, hermanos, y yo como psicólogo tengo que bregar con pastores, pastoras y miembros de la iglesia deprimidos, porque los hay en la iglesia como los hay afuera. ¿Por qué? Porque son condiciones que se producen porque no estamos preparados para enfrentar las fuerzas del mal. Y tenemos que reconocer y ser humildes ante esa situación. ¿Verdad? Dios, así es. Y el padre le dice, mira, te los traje a ellos y nada pudieron hacer. Así que eso quiere decir que habrá momentos en que el pastor y la pastora no puedan con Satanás. Y puede haber un hermanito, una hermanita en la iglesia que puede meterle mano a Satanás. A veces creemos que tenemos monopolio sobre las cosas de Dios porque estamos tan envueltos en las cosas de Dios, pero no estamos metidos con Dios. Santo. Podemos cantar muy lindo en el coro, tocar instrumentos, predicar lindo,
Bendito Dios. Pero eso no nos prepara necesariamente para batallar con las fuerzas malignas que nosotros tenemos que enfrentar en este proceso de servir al reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos un Cristo, tenemos un Dios tan amoroso que les dice: ¿hasta cuándo, mi pueblo? ¿Estás en la iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Tocas en el coro? ¿Cantas? ¿Danza? ¿Hasta cuándo? Bendito Dios. Santo es. Lo que nos está diciendo es: por favor, tienes que concentrar en la labor que se te ha puesto en tus manos. Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios es un Dios, Cristo es un Dios de amor. Aleluya. Y tiene paciencia, lo mismo que no tenemos nosotros, que cantamos en el coro, que predicamos, que danzamos, que hacemos de todo, pero a veces no tenemos paciencia Bendito Dios. para los Dios, hermanitos así y las es. hermanitas de la iglesia. Aleluya. Es gracioso cuando dice: da la semilla, se siembra la semilla y el Señor da el crecimiento. Aleluya, así es. Estamos tan desesperados que queremos hacer todo junto. Sembrar semilla y dar el crecimiento. Y se nos olvida que dice la palabra. La palabra nos dice que el crecimiento lo da Dios. Amén, así La es. palabra nos dice que la fortaleza para bregar y trabajar con el demonio, con los malos espíritus, nos los da Dios. Yo puedo ser el más talentoso cantando, danzando, predicando, Aleluya. y los demonios se pueden reír. Bendito Dios. Gloria a Dios. Pasa como así es. aquellos, los hermanos. A Jesús yo lo conozco, pero a ustedes yo ni lo he oído mencionar. Y Satanás o los demonios te pueden decir lo mismo. Tú podrás ser de la Iglesia Internacional Rocafuerte y de cualquier otro sitio y de la Nueva Arca, que es mi iglesia. Pero yo a ti no te conozco, ¿verdad? Y entonces Jesús se acerca a la persona, al padre que está ansioso, desajustado, emocionalmente, psicológicamente afectado por la situación de este hijo con este demonio que le posee. Y le dice, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Jesús vuelve y le pregunta si puedes creer. Al que cree, todo es posible. Gloria a Dios, así Mira es. qué interesante. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay que preguntar. Me dije, imagínense que usted va a visitar al dentista y el dentista asume que usted tiene un problema en una muela. Lo sienta ahí, le mete la inyección y le saca una muela. Y le dice: ¿cómo se siente ahora? Terrible, doctor, terrible. Yo simplemente vine a saludarle. Antes de que podamos ayudar, tenemos que hacer como Jesús. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Ven, gloria a Dios. Señor, te adoramos. Y cada vez que viene alguien donde mí buscando orientación psicológica, sea matrimonio, sea individualmente, yo siempre me acuerdo de la pregunta de Jesús.
¿Y cómo te puedo ayudar? ¿Y qué tú quieres que yo haga por ti? Porque puede ser que me vino a visitar. Andaba por ahí, pastor, andaba por ahí, profesor, y quise visitarle. Hay que preguntar para ser efectivo sirviendo al Señor. No asumir en vanidad y orgullo de que todo el mundo quiere ayuda. Ni mucho menos asumir que todo el mundo puede ser ayudado por usted, por mí. Bendito Dios. A veces ni usted ni yo podemos y tenemos que buscar a otra persona. Y tener la humildad para hacerlo, ir donde hay alguien que pueda hacerlo y ir con humildad a buscar a esa persona. Quizás sea otro hermano de la iglesia, quizás sea otro hermano pastor o hermana pastora, pero tener la humildad para ir en pos de esa persona, porque lo que importa es que el amor de Cristo se manifieste en la necesidad de esa vida. Y fíjense que Jesús le pregunta, ¿crees? ¿Y qué dice él? Parece una confusión. Y es una confusión. Creo. Pero ayuda mi incredulidad. ¿Tienes fe? Sí, pero ayúdame a tener más fe. Y es obvio porque le pregunte, si tú puedes hacer algo. A Jesús no le pregunta si tú puedes hacer algo. Porque Jesús siempre puede hacer. Lo que demuestra que este Padre todavía entre fe y falta de fe. Y vuelve nuevamente a reflejar a cada uno de nosotros. A veces tenemos fe, a veces tenemos mucha fe y a veces para atrás y para adelante. Tengo fe, Señor, ayúdame a tener más fe. Fortalece mi fe. Mire, y es cosa muy natural admitir que vamos y venimos. Bendito Dios. Tenemos altas y bajas porque estamos hechos de la carne. Y fíjese que cuando le preguntó, ¿desde cuándo tiene esto? Desde que era niño. ¿Y desde cuándo usted y yo cargamos la semilla del pecado? ¿Desde cuándo? Desde que somos niños. Y si nosotros no entendemos que el pecado radica, que la debilidad radica en nuestro cuerpo, tenemos que tener cuidado porque podemos caer en la soberbia religiosa, soberbia espiritual de que conmigo el diablo no puede. Bendito Dios. Mire, y eso a veces es muy posible, pero no todas las veces es posible. Y nosotros tenemos que estar pendientes a eso. ¿Cuán preparados estamos para que todas las veces que nos enfrentamos al demonio, a los males, nosotros salgamos triunfando de la batalla con Satanás? Y Jesús le dice, mire, para demostrar su poder, le dice al demonio, y ahora tú, retírate. Jesús demuestra su poder en el momento que se acerca, toma control sobre la situación. Inmediatamente da órdenes y el demonio abandona.
Pero al abandonarlo deja como muerto, porque es que cuando Dios opera, cuando Cristo opera, hay una transformación, hay una situación que no entendemos, pero Dios, Cristo se ha manifestado en la situación. Gloria a Dios, así es. Y qué lindo, Jesús tira su mano, lo levanta y el muchacho queda libre de su demonio. Y mire, cuando usted y yo estemos impotentes ante las cosas de este mundo que tiene que ver con estos demonios y estas situaciones, que usted y yo tengamos la humildad de extender nuestra mano y pedir que Jesús nos tome de la mano para que nos levante y nos fortalezca para seguir luchando. Recordamos a Pedro que camina sobre las aguas. Si eres tú, porque creía que era un espíritu. En esa época se creía mucha superstición. Y uno dice, ¿por qué está preguntando eso? Porque él creía que era un espíritu. Y tenía que preguntarle, ¿eres un espíritu o eres el Señor? Y cuando Dios le habla, cuando Jesús le habla, dice, permite que camine hacia ti. Y Pedro camina hacia Jesús. ¿Y qué pasó? Dicen que oyó un vientito, ¿verdad? Nosotros en nuestras vidas oímos vientitos también. Son todas las distracciones que nos apartan de la bendición de Jesucristo en el momento que estamos operando la voluntad de Dios.